¿Cómo podemos hacer padres perfectos? Yo creo que padres perfectos ya no es. Padres perfectos no. Pero padres conscientes o padres efectivos sí puede ser. ¿Cómo vamos a ser los padres Ah, perfectos? exacto. ¿Cómo vas a ser los padres perfectos? Es que es eso. Los padres perfectos, en la parte de atrás viene esa frase. Pero justamente los padres perfectos no existen. Dentro del libro se habla de esa parte, de que los padres perfectos no existen, porque todo es perfectible. Tenemos que tener la apertura de aprender, de saber que somos vulnerables, de saber que nuestros hijos pueden enseñarnos a nosotros y nosotros podemos enseñarles a los niños. Pero tenemos que estar abiertos a poder lograr esta comunicación perfecta. Es eso, ¿no? Es tener la humildad de decir, no soy Dios Todopoderoso. Esa idea arcaica del matriarcado, el patriarcado, ¿no? Es demasiado dañina. Es importante entender que el ser humano que tienes enfrente, aunque mida 1 metro, 1,20, ya no digo 1,50 porque yo ya llego ahí, los niños ya son más altos que yo, pero, pero eso es, ¿no? O sea, esa pequeña personita tiene mucho más que enseñarme a mí, de mí misma, si yo tengo la humildad de aprender de él. Porque de verdad, hay una cosa bien bonita cuando tenemos hijos. Sale nuestro niño interior. Y mucha gente dice, ay, ahora va a tocar el tema del niño interior. Pero el niño interior sale y cuando no te llevas bien con tu hijo o cuando empiezas a ver injusticias, es ese niño interior que dice, ¿por qué si yo sufrí lo que sufrí con mi papá? ¿Por qué, niño, yo te puedo dar a ti más tolerancia si quieres o más aguante, por eso era importante, ¿no? Y permito que tú me hables de esta manera cuando tu abuela me veía con ojos de pistola y me tenía que callar ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces sale tu niño interior luchando con el niño tú a tú que tienes enfrente, que es tuyo, que amas y que quieres lo mejor para él y dices, ¿cómo puedo arreglar lo mío que estoy queriendo evitar? O sea, que yo conscientemente he querido evitar que viva lo mismo que yo, las mismas carencias, las mismas rupturas, el mismo dolor y estoy celoso de ese chamaco. Y entonces empieza a haber un confrontamiento entre padres e hijos por eso. Entonces a veces es injusto. Es injusto y es injusto que los niños ahora no trabajen, porque pues yo trabajé cuando era niña, ¿no? Y es injusto que el niño ahora pueda decir, no me gusta esto, cuando yo me tuve que aguantar, a mí no me dieron opción, ¿no? Y entonces ahí viene la creencia de los niños de cristal, con los padres algodón, que no sé qué, o sea, viene eso, porque son parte de nuestra percepción, es parte de nuestro dolor. ¿O simplemente fue parte de lo que así vivimos y nos enseñaron? Y es parte de la evolución. Entonces, la importancia de ser un padre perfecto es entender que estamos en evolución constante y que tenemos la necesidad y la obligación de adaptarnos a la nueva música, a las nuevas normas, a las nuevas modas, a las nuevas cosas y a la nueva manera de educar a los niños. Los seres humanos en formación hoy en día tienen información directa desde los ordenadores, desde los teléfonos, que muchos padres les entregan a los niños desde que nacen. Entonces no pueden decir que los niños no tienen que crecer tan rápido cuando les están inyectando información para que crezcan más rápido. Entonces hay que tener congruencia, hay que todo. Entonces la manera de ser un padre perfecto es saber que somos imperfectos, Ok. saber que tenemos la humildad y la necesidad de dejarnos ayudar si no sabemos la respuesta, que no tenemos por qué saber que somos eh, no tenemos que saber cómo ser padres. O sea, Ok. una cosa bien importante es que el haber sido hijo, no te hace ser padre. No por tenido la experiencia de haber sido hijo de alguien, te hace ser un buen padre. Oye, Emily, entonces tengo otra pregunta. Dígame. Este, desde el punto de vista de Emily Chávez, ¿qué implica ser padre? Entonces, Ay, bueno, en mi experiencia ha sido, porque sigo siendo, tengo un hijo de 22, una hija de 14, y ha sido la experiencia más padre de mi vida, el más madre. ¿eres más madre? Me sacaron de quicio, sufrí muchísimo porque pues yo con TDA, mi hijo nace con un coeficiente intelectual más alto de la media, entonces el problema no era que no entendiera, era el que cuestionaba al profesor, ¿no? Y decía, pero
Y no, decía el profesor algo, él investigaba y regresaba a la clase siguiente diciendo, oiga, maestro, pero lo que usted está diciendo no está bien, no está complementado, ¿no? Y entonces era un shock. ¿Y yo cómo le iba a ayudar a un niño así? Si yo lo que no entendía era dónde llevar el uno, ¿no? Entonces, Claro. es eso, es cómo ayudarle a los otros niños a gestionar sus emociones, que es lo que le pasa a mi hija, por ejemplo. Ella es extraordinaria y es amiga de todo el mundo, porque le complace a todo el mundo para que no se vayan a enojar con ella. ¿Cómo le voy a hacer? Yo le voy a ayudar a una niña así. Cuando yo tengo una valía un poquito más fuerte y yo le ayudaba a todo el mundo y a mí no se me cerraba el mundo, como sea, ¿no? Ay, mira, Steve, mi bebé, chiquitín. Órale. ¿De dónde Ay, sacaron esa foto? ay, está divina. Muchas gracias. Qué bonita sorpresa. Mira, mijito. Órale. Y ahí tengo una princesa también por ahí divina. ¿Tienes otra? ¿No Ah, bueno. encontraste de mi hija? Ok. Está bien, no te preocupes, no pasa nada. Pero es eso, o sea, el ser padre de familia lo que implica es un reconocimiento de ti mismo. Si tú creías que te conocías, cuando eres papá, te sale todo lo bueno, lo malo, lo complicado, y te aprendes a conocer a ti, hasta dónde, de qué eres capaz. Te impulsan un montón los niños, ¿eh? Claro. Un padre responsable, un padre que realmente tiene ganas de ser papá, a ver qué hace, cómo busca, pero saca a sus hijos adelante. ¿Cuántas mujeres, mamás solteras, papás solteros, porque tengo que decir también que hay mamás que abandonan a sus hijos, este, sacan adelante a sus hijos a pesar de y contra todo, y eso es lo que te hace ser un padre, ¿no? A escucharte a ti, aprender de ti, te reinventas, te hace lograr lo que nunca te hubieras podido haber imaginado. Y llegas a metas mucho más grandes, porque no nada más depende de ti, depende de los demás. Órale. Oigan, pues si quieren seguir escuchando, bueno, no escuchando, saber más, vean el libro de La conciencia de ser padres con H. Y tienen que aprender a por qué es con H. No tienen idea qué bonito es el H. Oye, ha estado muy interesante toda esta charla, pero no quiero terminar el podcast porque también sé, y con eso voy a cerrar el tema, pero sé que también tienes un podcast. Así es. Háblanos un poco del podcast, de qué hablas, dónde te podemos encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, sí, el podcast es un proyecto que empecé hace un poco más de un año, 2 años, no sé, un año y medio, ya ni me acuerdo. Tengo tantos capítulos ya puestos ahí. Se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en eh, Viox, Todos en los canales Google y todas las Podcast, redes en todos sociales. lados, sí. Es un canal gratuito. ¿Por qué lo hago gratuito? Para poder enseñarle a los padres de familia, terapeutas, ya es referencia de terapeutas, me da mucho gusto, me dijeron. Felicidades. Sí hay muchos terapeutas que utilizan ciertos capítulos míos para poderles enseñar a las demás personas qué es lo que está pasando, ¿no? No hablo nada más de paternidad, ¿no? O sea, sí está enfocado a las consecuencias de hacer esto, mira cómo le afectan a tu hijo, pero todas las personas que son hijos, o sea, todos, todos los que somos hijos, Sí. podemos llegar a entender qué es lo que le pasaba a nuestros padres, por ejemplo, o qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hay una parte increíble que se llama Padres que odian, ¿no? Una serie dentro de la podcast en donde hablo de los padres narcisistas, de los padres golpeadores, de los padres alcohólicos, ¿no? Basado también en el libro de Padres que odian, obviamente, pero lo explico. No nada más ¿no? Es explicar ese libro, que es una maravilla, para explicarle a los papás qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué eres codependiente? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a un hijo de un alcohólico, por ejemplo? ¿No? Y también hablamos de muchas otras cosas, de las heridas de la infancia, por ejemplo. Y entonces tú, como adulto, te puedes identificar cuáles fueron las heridas de tu infancia, puedes ayudarte a entender qué es lo que pasa dentro de ti y poder ayudar entonces al niño chiquito, ¿no? En definitiva, todo este proyecto de Academia para Padres es parte de pues terapia psicológica en donde pues puedo darles, si quieren, como no, puedo ser su terapeuta. Y es justamente eso, sanar al niño, entender que si tú estás bien, todo está bien. En ese momento, en el momento en el que tú sanas contigo. Entonces,
Por eso era tan importante hacer este proyecto, porque mis alumnos al final del día, yo podía ayudar una parte, pero regresaban al núcleo de todos sus pesares, ¿no? Y el hecho de que ahora pueda crear conciencia y ayudarles a los humanos adultos a sanar esas heridas tan profundas de una manera amigable con el pretexto de ayudar a sus hijos, es maravilloso, porque ahí demuestro que si el adulto está bien, todos los demás están bien. Entonces, Academia para Padres no trata nada más de ayudar al niño o poner al niño en seguridad. Ok, entonces entiendo que Academia para Padres está dentro del podcast y también Conciencia de Claro. Ser Padres está dentro del podcast. O Eh, algunas cosas. no, algunas cosas. Ah, ok. No es como, sí, en el capítulo 1 viene la conciencia de ser padres. No. La Pero sí conciencia, tiene alguna esencia, me imagino. No. pues más bien, dentro del libro van a poder encontrar códigos QR en donde para complementar la información que pongo ahí, A través del podcast. les digo, échate este podcast, porque Ok. aquí te va a poder ayudar más. Pero no, o sea, son herramientas que son además finísimas. A pesar de toda la información que doy, son finísimas porque no doy mucha información realmente, aunque es muchísima. Entonces imagínate todo lo que pueden hacer realmente con alguien que pueda encaminarlos y ayudarles realmente de la mano con el programa Transducta o con un curso de autoayuda, ¿no? Es maravilloso.